Continuemos entonces con la segunda sesión o parte de esta sesión. Segunda parte. Quedamos en la pregunta que se hacía Rothbard sobre Smith en su teoría del valor. ¿Cómo pudo haber cometido este error tan colosal? Venía Rothbard hablando de, bueno, olvidar pues a la escasez relativa Smith y, digamos, introducir este concepto del valor de intercambio y valor de uso. Y bueno, comenta Rothbard que se pierden 100 años prácticamente en el conocimiento económico que se traía desde Aristóteles, los escolásticos tardíos, la ilustración, la fisiocracia francesa, y ahora este desvío con los clásicos. Bueno, continúa Rothbard diciendo, bueno, mira, ¿cómo se puede haber cometido este error tan garrafal? Bueno, en efecto, deja Smith su énfasis casi exclusivo en explicar el precio de mercado en las conferencias. Ya el mismo Smith, ya nos dice Rothbard que el mismo Smith en sus conferencias había hablado de la escasez relativa, pero bueno, dejó ese concepto allí y a otro concepto que para él adquirió una importancia primordial. Pasó, o sea, digamos, conceptualiza el valor de uso, el valor de intercambio, y olvida la escasez relativa y define otros conceptos, brinca otros conceptos llamados como precio natural, o lo que podría llamarse el precio normal a largo plazo. Este concepto, dice Rothbard, similar al valor intrínseco en el caso de Cantillon o el valor fundamental de Hutchinson. Recordemos que en Cantillon el valor intrínseco era asociado al costo de producción. Entonces aquí va a definir de forma similar, Smith va a definir su concepto de precio natural o precio normal a largo plazo igual al costo de producción. Recordemos que para los clásicos los precios están determinados por los costos. La revolución marginalista y así los austríacos, digamos, invierten el paradigma y lo sustituyen por aquel que los precios más bien determinan a los costos, no que los costos determinan a los precios. Entonces, bueno, dice Rothbard que ya este concepto de precio natural es similar al valor intrínseco o al de valor fundamental, que ya había aparecido en las conferencias de Smith, pero ocupaba un papel menor, como lo hizo en el trabajo de estos economistas. O sea, para Cantillon, que él define el valor intrínseco, ocupa pues en su teoría, pues ocupa un rol, un papel menor, perdón, no fundamental de este concepto. Pero de repente dice Rothbard, el precio natural y esos supuestos determinantes ahora se volvieron más importantes, más verdaderamente reales que el precio de mercado del mundo real, que siempre ha sido el foco principal de los economistas. El foco principal de los economistas ha sido el precio de mercado. Pero ahora, bueno, en opinión de Rothbard, Smith le da un mayor peso a este concepto de precio natural, que es igual al valor de producción o los costos de producción. Los cambios en la teoría del valor y el precio, debido al cambio desafortunado y drástico de enfoque que da Smith en la riqueza de las naciones, de los precios en el mundo real a un precio místico, dice Rothbard, un precio místico inexistente en la Tierra del equilibrio a largo plazo. Es decir, recordemos que para los austríacos y por supuesto para Rothbard, ese largo plazo nunca se alcanza, ese equilibrio nunca se alcanza. Sin embargo, Smith, pues este concepto es aquel precio natural que iguala el costo de producción en largo plazo. Bueno, bien, entonces sigue comentando Rothbard que este supuesto precio natural no es más real ni igual de real que el precio del mercado actual. De hecho, dice Rothbard, no es real en absoluto. Solo el precio de mercado es el precio real. Y en el mejor de los casos, dice Rothbard, pues este precio a largo plazo es útil para proporcionar una pista, dice Rothbard, sobre la dirección de los cambios. O sea,
Es decir, uno puede opinar que siempre aquel equilibrio se está persiguiendo, pero nunca se alcanza. Y bueno, pero como uno tiende hacia él, entonces uno puede tener una pista en ese precio a largo plazo de, digamos, la dirección de los cambios de precios en el mundo real y producción. Entonces, él lo ilustra de esta manera. Sabiendo que ese precio a largo plazo nunca se alcanza y nunca se puede alcanzar, porque en la medida que tú tiendes a él, van cambiando todas las condiciones, siguen cambiando. En la medida que la fuerza subyacente de oferta y demanda cambian continuamente, ¿verdad? Van cambiando todas las, digamos, nunca se alcanza ese precio de largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque todo el día, como aquí lo comenta Robert, pues durante el día, de todos los días, esas fuerzas de oferta y demanda pues están cambiando y por lo tanto ese precio de equilibrio a largo plazo nunca se alcanza. El precio normal a largo plazo, lo dice Robert, es importante solo para explicar tendencias direccionales subyacentes en la economía y también para analizar cómo una incertidumbre afecta los ingresos y la actividad económica del mundo real. Claro, pues la incertidumbre justamente va alterando esos precios de mercado que se puede entender que van tendiendo a aquel precio normal de largo plazo. Entonces dice Robert que esa absorción prácticamente exclusiva y clásica y neoclásica en el irreal largo plazo y descuido, ¿verdad? En detrimento de ese análisis de los precios del mundo real y la actividad económica, desvió al pensamiento económico durante un siglo, ¿no? Hacia un desvío largo, falaz e incluso trágico, dice Rothbard, desde el cual aún no se ha recuperado por completo. Es decir, Rothbard todavía cree que a pesar de y así vemos, pues, que a pesar de la revolución marginalista, no nos hemos recuperado por completo de esta visión clásica del precio equilibrio, del precio natural, del precio de equilibrio igualando el costo de producción. Y eso es a causa pues, de los clásicos a partir de Smith. Otra terrible pérdida, dice aquí Rothbard, en el pensamiento económico, infligida en el pensamiento económico por Adam Smith, fue el abandono del concepto de empresario. También se abandonó con los clásicos el concepto de empresario. Importante en las contribuciones de Antinon y Turgot. El empresario desapareció del pensamiento clásico para nunca resucitar hasta algunos de los pensadores continentales, especialmente los austríacos. Es decir, los austríacos especialmente rescatan el papel del empresario, del emprendedor, pero desapareció de la ciencia económica desde Smith. Pero el punto, dice Rothbard, es que no hay espacio para el emprendedor si la atención se centra en el mundo seguro e inmutable del equilibrio a largo plazo. Es decir, si uno desaparece, si uno asume que los precios caminan irremediablemente, ¿no? De forma inexorable hasta el precio de equilibrio, entonces, digamos, uno pudiera decir que no hay riesgo y entonces desaparece la labor del empresario. No hay espacio para el emprendedor porque todo está predeterminado. Antes de la riqueza de las naciones, dice Rothbard, antes de la riqueza de las naciones, los economistas siempre se habían concentrado en el precio de mercado y habían visto fácilmente que estaba determinado por la fuerza de la oferta y la demanda y por la utilidad y la escasez. Es decir, hasta la riqueza de las naciones, bueno, se entendía que el precio de mercado estaba determinado por esta fuerza, ¿no? Oferta y demanda. Utilidades relativas, escasez. De hecho, aunque David Hume, dice Rothbard, no sabía nada de utilidad, hablaba del trabajo como fuente de valor, es decir, y de nuevo, pues, un precio y un valor determinado por los costos, pero en este caso valor trabajo, dice Rothbard, perdón, que era mucho más sensato
en la teoría del valor que su amigo cercano Adam Smith. Porque, digamos, Hume, cuando recibe una copia de La riqueza de las naciones, en su lecho de muerte, le escribió a su amigo Smith una crítica importante. Le puso: no puedo pensar que la renta de las granjas forme parte del precio del producto, sino que el precio está determinado por la cantidad y la demanda. Es decir, como diciendo que no creo que forme parte del precio de algo un costo. En este caso, la renta de las granjas, pone ahí, ¿no? Sino que el precio está determinado por cantidad, que uno puede decir oferta, y por la demanda. En resumen, en comparación con Smith, Hume tenía una tradición continental y era casi proto-austríaco, solo en este concepto, por supuesto, de valor sujeto o no al costo. Pero si Smith hizo hincapié en el largo plazo, se pregunta Rothbard, ¿qué se supone que determina el concepto no real de un precio natural o normal a largo plazo? ¿Qué es lo que determina ese precio natural? Entonces, para Smith, dice pues Rothbard que, siguiendo indicios desafortunados de sus predecesores del siglo XVIII, Smith concluye que el precio natural es igual y está determinado por los costos de producción. Entonces, ese precio a largo plazo, que se alcanza a largo plazo, ese precio natural, está determinado por los costos de producción. Y este es un concepto que solo ha ocupado un lugar irregular en el pensamiento económico de los escolásticos medievales. Sin embargo, Smith lo rescata. No es que el precio normal a largo plazo ahora sea el precio de equilibrio, no tenga sentido, dice Rothbard. No es que no tenga sentido ese precio de largo plazo o de equilibrio, porque como ya dijimos, bueno, el precio de equilibrio es la tendencia a largo plazo del precio de mercado. Entonces, si el precio de mercado es más alto y él va a tender al precio de equilibrio, entonces uno puede decir que el precio de mercado está muy alto, ¿verdad? Y va a tender a bajar. Entonces hay unas ganancias extraordinarias, ¿verdad? Adicionales. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a atraer a otros emprendedores, eso va a atraer a otros participantes en el mercado. Los recursos fluirán hacia esa industria porque es más rentable, hasta que el precio del mercado caiga para alcanzar el equilibrio. Por el contrario, si más bien el precio del mercado está por debajo de ese precio de equilibrio, entonces debería tender a subir. Entonces, más bien, esas pérdidas resultantes que en este momento van a expulsar recursos, es decir, habrá menos oferta y ese precio tiende a aumentar entonces hasta llegar al equilibrio. Bueno, el concepto de equilibrio es muy útil, dice Rothbard, para señalar la dirección en la que se moverá el mercado. Es muy útil para señalar esa dirección. Y entonces, ese concepto de equilibrio, lo que está indicando es una dirección, ¿no? Para el precio de mercado. El equilibrio solo se alcanzará, dice Rothbard, en realidad, si los datos del mercado están mágicamente congelados. Claro, es como si no cambiara ninguna condición y bueno, se alcanza el equilibrio. Pero la realidad es que esto es cambiante. Entonces, la única manera es que, bueno, los valores, los recursos y el conocimiento tecnológico permanezcan iguales. En ese caso, se alcanzaría el equilibrio después de un cierto lapso de tiempo. Se alcanzaría el equilibrio. Pero dado que estos datos siempre están cambiando, entonces nunca se alcanza el equilibrio, lo que justamente está diciendo Rothbard. Smith define entonces, por tanto, el costo de producción, define el costo de producción como esos gastos totales pagados por los factores, ¿no?, de producción. Es decir, hay trabajo, se le paga salario, hay un, digamos, capitalista que se le paga renta, de ganancias, perdón, y está la renta, por ejemplo, de la tierra. Para Smith hay tres grandes factores de producción: capital, tierra y trabajo. Entonces, bueno, se define el costo de producción como los gastos que se le paga por, digamos, entre comillas, arrendar esos factores de producción.
Entonces la famosa tríada clásica, porque Smith razonó que hay tres tipos de factores de producción: tierra, trabajo y capital. Entonces el trabajo recibe salarios, la tierra gana renta y el capital gana ganancias. Y dice Rothbard que esa tasa de rendimiento en realidad a largo plazo, en lugar de a corto plazo, o lo que podría llamarse la tasa natural de interés. Es decir, este salario y esta renta de la tierra y esta ganancia del capital son siempre tasas naturales a largo plazo. Son tasas naturales, ¿no? Son tasas a largo plazo, su rendimiento. Muy bien. En el equilibrio, dice Rothbard, pues, que Smith parece haber creído que era más real el equilibrio y por lo tanto mucho más importante que el precio real de mercado. Esa tasa de salario es igual a la tasa de promedio o natural. Y los otros rendimientos, tanto para el capital como para la tierra, son también una renta natural y una tasa de ganancia promedio a largo plazo. Es decir, cuando se refiere al costo de producción y se refiere a estos tres pagos que reciben los tres factores de producción, esos pagos, esos gastos, esos costos son a largo plazo y se le llama, pues, son tasas naturales. Hay una falacia sorprendente en su análisis del costo que Adam Smith compartió, comenta aquí Rothbard, aunque de manera agravada con escritores anteriores. La falacia que aquí destaca Rothbard es que mientras el precio de mercado es invariable y efímero, es variable y es efímero el precio de mercado, ese costo se determina de alguna manera objetiva y exógena. Es decir, está dado al modelo, está dado desde afuera del mundo de la actividad económica. Pero si se fijan, esos tres costos son a su vez precios. Porque, digamos, el salario es la renta de la tierra y es la ganancia del capital. Entonces, claro, aquí va una circularidad y la falacia que dice Rothbard. Porque, bueno, para este análisis smithiano, esos costos están dados. Pero el costo, dice Rothbard, no es intrínseco o dado. Por el contrario, está determinado, como lo señalaron más tarde los austríacos, por el valor perdido en el uso de los recursos de la producción. Este valor, a su vez, está determinado por las valoraciones subjetivas que los consumidores otorgan a esos productos. Es decir, de alguna manera aquí lo que está diciendo Rothbard es que el precio determina los costos. Entonces, si hay una valoración subjetiva, que es de la que parte el precio que se le define a un producto, a un bien o servicio, a su vez, digamos, aguas arriba, el costo de producción está determinado por esa valoración. Dicho de otra manera, para ilustrarlo, si nadie valora ese bien o servicio, pues entonces nadie va a valorar los factores de producción que se necesitan para ese bien o servicio, ¿no? Entonces, el precio está predeterminando los costos, no al revés, no está dado. En resumen, más que el costo en un sentido fundamental que determina el valor, el costo en todo momento está determinado por el valor subjetivo o valor esperado que los consumidores le asignan a esos productos. Entonces, no es que el costo determina el valor, sino la valoración está haciendo de forma subjetiva es, digamos, el consumidor. ¿Ok? Y si no valorar ese producto, pues simplemente no se va a fabricar. Y entonces nadie valoraría, digamos, el factor de producción necesario. De modo que, incluso si pudiéramos decir que los precios igualaran en el equilibrio a largo plazo al costo de producción, no hay razón para suponer que esos costos determinen el precio a largo plazo. Aunque asumamos que llegáramos al equilibrio, si se igualaran, no es de suponer que entonces el precio está determinado por los costos. Por el contrario, esa valoración esperada del consumidor es la que determina cuál será el valor
de los costos en el mercado. Es decir, un factor de producción es costoso o es digamos, muy valorado porque es parte, digamos, de la producción de un bien que a su vez es muy valorado. Pudiera decirse así. El costo depende estrictamente entonces de la utilidad, a corto y largo plazo, y nunca al revés. No es que la utilidad dependa del costo, sino que el costo es que depende de la utilidad. Otro problema grave con la teoría del costo de producción es que necesariamente abandona cualquier intento de explicar el precio de los bienes y servicios que no tienen costo porque no se producen. Bienes que simplemente están allí o se produjeron en el pasado, pero son únicos y no reproducibles, como por ejemplo las obras de arte, las joyas, los descubrimientos arqueológicos. Es decir, si los precios están determinados por los costos, ¿verdad? Entonces, como, digamos, ¿por qué tiene precio mucho o poco algo que a lo mejor no se produjo? O sea, no costó producirlo, por ejemplo. Uno pudiera decir, bueno, hay un papel, uno tiene un papelito rayado así por un niño, pero uno lo valora mucho porque, bueno, no sé, es la primera obra de arte, entre comillas, de un hijo. Pero simplemente, digamos, si lo ves por el costo, pues es un pedazo de papel con unas rayas. Y eso nos costaría mucho. Pero a lo mejor para ti vale mucho. Entonces, ese es el tema. Entonces, esta teoría se enfrenta pues con ese costo, la teoría del costo de producción se enfrenta con esa realidad, ¿no? Porque entonces tienen precio, esos bienes o servicios que no tienen costo, o porque ya están ahí, o porque no se producen, por ejemplo, una obra de arte. Del mismo modo, los servicios de consumo inmateriales, como por ejemplo el entretenimiento, los conciertos, los médicos, los empleados domésticos, también hay un precio para eso. Pero dice Robert que apenas pueden explicarse por los costos que están encarnados en ese producto. En todos estos casos, comenta Robert, solo la demanda subjetiva puede explicar esos precios o las fluctuaciones en los precios, solo la demanda subjetiva, no el costo. Pero este análisis, dice Robert, apenas agota los pecados de Smith al discutir el concepto central en economía, la teoría del valor. Y ya dejamos hasta acá esta parte y continuamos en la siguiente con, digamos, seguiremos descubriendo, pues, las opiniones de Rothbard, o la crítica que hace Rothbard en cuanto a la teoría del valor a Smith.